Herbario Nacional de México, dentro del Instituto de Biología de la UNAM, y es patrimonio de la nación. Lo que tenemos ahorita es el resultado de muchas colectas de plantas que se han hecho desde finales del siglo XVIII, porque esas primeras fueron de Cecé y Mociño, que Cecé fue un colector español que vino con Francisco Hernández, quien dio la primera cátedra de botánica en México. Y entonces Cecé era biólogo, era botánico, bueno, naturalista de ese tiempo. Uh-huh. Y Mariano Mociño era mexicano de Temascaltepec, Estado de México, y era un chico como de 22 años máximo, y había otro compañero que no recuerdo el nombre, y ellos dos fueron los más sobresalientes de esa cátedra de botánica. Entonces, como Cecé necesitaba salir a colectar y conocer las plantas que había en algunos lugares de México, se le asignaron a estos dos chicos para que lo acompañaran en las colectas. Mariano Mociño tenía la facilidad de que, aparte de saber de plantas, sabía lenguas indígenas. Entonces, él era el traductor en las visitas a diferentes pueblos para que pudieran colectar lo que se necesitaba. En ese tiempo se tiene registrado que colectaron alrededor de 2,000 plantas, y hay, creo que como 20 o algo así en el acervo histórico. El acervo histórico ese no lo podemos ver, está bajo llave en otra sala. Sí, por supuesto. Pero después de eso, en el siglo XIX hubo diferentes instituciones a través del tiempo hasta llegar. Una de esas instituciones fue el Instituto Médico Nacional, que, como su nombre lo dice, se interesaban más en plantas medicinales, porque de hecho, desde que llegaron los españoles y se dieron cuenta que aquí había una inmensa variedad de plantas medicinales, pues eso fue a lo que más le pusieron énfasis. Y después, en 1915, estuvo la Dirección General de Estudios Biológicos en el bosque de Chapultepec. De ahí se dio la autonomía a la Universidad de México. En ese mismo año se cambió la Dirección de Estudios Biológicos a Instituto de Biología, y ya perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México. Y a partir de ahí se comenzaron a incrementar las colecciones, también de zoología, porque no nada más trabajaban plantas, también trabajaban animales y minerales. Pero después cada una de esas áreas se fueron dividiendo, aunque zoología y botánica quedaron para el mismo Instituto de Biología. Y en 1952 se comenzó a construir la ciudad universitaria, que es una parte donde nos encontramos. De ahí, en 1958 se construyó la torre que se llamaba de Ciencias, y en uno de esos pisos quedó instalado el Instituto de Biología. Ahí todavía no figurábamos ni Manuel ni yo. Y en los 60, como por el 64, se creó otro edificio en una área que le llamaban el Circuito de la Ciencia, aquí dentro de Ciudad Universitaria, donde estaba el Instituto de Fisiología Celular, de Ciencias del Mar, nosotros, etcétera. Pero tanto Fisiología Celular como Ciencias del Mar fueron hijos del Instituto de Biología. Y luego se creó el área de Ecología, el cual después se creó el Instituto de Ecología, que es otro hijo del Instituto de Biología, y el nieto es un centro de investigación
en Morelia, Michoacán. Entonces, el Instituto de Biología ha dado mucho fruto en muchas áreas. Sí. Volviendo al herbario, todas las colectas, afortunadamente no se deshacían de las colecciones, algunas se han de haber perdido, pero el grueso de plantas y animales colectados en los diferentes momentos del siglo XIX y principios del XX pasaron a este instituto. Y lo que nos ha tocado a muchos de nosotros es trabajar para preservar este patrimonio e incrementarlo. El objetivo principal con el que comenzó el Instituto de Biología fue el conocimiento de la flora de nuestro país, pero es inmensa, es megadiverso a nivel mundial. Esa biodiversidad está dada por la topografía y los microclimas. Entonces tenemos sierras muy grandes, tenemos otros cerros menos grandes, tenemos zonas áridas, no exactamente desiertos, aunque se les denomine desierto de Chihuahua o desierto de Sonora. Son zonas áridas porque no son tan extremos de aridez como el Sahara, Sí. o zonas del Medio Oriente. Y Hay más vida. sí, y tenemos todos los bosques, tenemos selvas, o sea, la parte tropical, templada, árida, la tenemos en todo nuestro territorio. Tenemos hondonadas, tenemos ríos, etc. Entonces, la topografía es tan diversa que la biodiversidad, por lo tanto, es amplia. Y el país es inmenso. Y el país es inmenso, comparado con otros países como Costa Rica, exactamente. De tal forma que se hizo mucho énfasis en colectas de ciertas zonas de México que estaban poco colectadas en algún momento. En la década de los 80 del siglo pasado, se dio mucho énfasis a ese tipo de trabajos, tanto en zoología como en botánica, y entonces se crearon el proyecto Colecciones Biológicas Nacionales, y para botánica se le dio preferencia a colecta única y exclusivamente el estado de Oaxaca, que el estado de Oaxaca es el más diverso de nuestro país porque alberga en su territorio todos los tipos de vegetación que podemos encontrar distribuidos en todo nuestro territorio. Entonces solamente había alguien para trabajar Oaxaca. Luego la zona que nosotros denominamos Mesoamérica, que es la zona más tropical, Tabasco, Chiapas, Quintana Roo, etc. Entonces había otra persona para Chiapas que todavía trabaja con nosotros y todavía colecta, que es Esteban Martínez. De hecho, él llegó a colectar hasta Honduras, Nicaragua, un poco en Guatemala también. Otra persona en Quintana Roo, que es parte de la península de Yucatán, y otra persona al centro de México, que es Guanajuato, Aguascalientes, Michoacán, Querétaro, etc. Y otra persona hacia el norte. Entonces, de esa manera, duró el proyecto como unos 6 años y se pudieron tener muchas colectas de todas esas regiones que no estaban tan representadas en nuestro herbario. Desde esa época y antes y posterior, los diferentes estados o provincias de México, como Jalisco, como Michoacán, etcétera, han tenido sus instituciones con sus propios herbarios y sus objetivos han sido conocer la flora de su región. ¿Qué tienen que ver con ustedes también? Tienen que ver con nosotros en el sentido de que tenemos canje con ellos. No son de las universidades estatales. Tal vez haya 1 o 2 herbarios privados, pero la mayoría y casi todos los estados, bueno, todas las provincias, tienen un herbario.
pero muchos son o de instituciones gubernamentales o de universidades, o por ejemplo el Instituto Politécnico Nacional, que es el segundo en importancia en nuestro país, que también tiene su herbario. Hay otras dependencias que se han segregado de la central del Politécnico. Entonces en Durango, en Oaxaca, en otros lugares hay centros de investigación y tienen sus herbarios. Y la gente que trabaja ahí pues colecta en sus áreas aledañas para conocer la flora. El trabajo taxonómico y sistemático es básico para poder tener esto, porque lo que se colecta se tiene que determinar a nivel científico. Ahorita muestro unos ejemplares. Se tienen que etiquetar, se tienen que colocar en las cartulinas adecuadamente, que le llamamos montaje. Entonces tienen que estar bien montadas, bien ordenadas para poder guardar. Del ordenamiento tenemos como base la clasificación, el ordenamiento de Engler y Brandt de principios del siglo XX, en donde la idea de la evolución estaba basada en los haces vasculares y en los registros que había fósiles de la aparición de las plantas, ¿no? Entonces, gimnospermas, luego monocotiledonias, luego dicotiledonias, que ahora son eucotiledonias, pero en los últimos 30 años, y sobre todo los últimos 10, en donde la biología molecular ha estado muy avanzada, pues nosotros tenemos un poco de complicación, porque no podemos cambiar todo como el APG, pero podemos ir haciendo como algunos arreglos y los tenemos que ubicar como dentro de esa clasificación de Engler, que en la mitad del siglo XX fue modificada por Dalla Torre, pero seguimos todavía con esa. En el mundo, en realidad, el único herbario que tiene una clasificación desde el punto de vista molecular es Kew en Inglaterra. Construyeron un edificio y fueron cambiando el herbario poco a poco, pero la gente que trabaja ahí no se dedica a otra cosa más que a reacomodar las plantas, ¿sí? Porque como todavía no se terminan los estudios, cambia todo el nombre, cambia la ubicación. Entonces ya no es ahorita dentro de ese contexto las monocotiledonias primero y luego las dicotiledonias. Ahora las gramíneas están 300 lugares más lejos de lo que ahorita pueden estar si le pusiéramos una numeración. Entonces es muy complejo guardar las plantas bajo esas condiciones, porque no se tiene el 100% de los estudios moleculares de las más de 30,000 especies de plantas que hay en el mundo. Y en cuanto a conservación, tiene que estarle dando mantenimiento igual, bueno, no tan seguido, me imagino, que como los insectos acuáticos, que es cada 4 meses. No tanto. Porque, perdón, lo que nosotros hacemos primero es las plantas, las ponemos en ¿cómo se llama? En periódico cuando las colectamos, sí, entre 2 cartones, y formamos un montoncito que le llamamos prensa, con 2 bastidores de madera y muy amarrados. Hay que procurar acomodar hojas, acomodar flores, para que a la hora de prensar queden en un solo plano. Uh-huh. Hay algunas plantas que tienen espinas en cruz, uh-huh, y entonces de un lado hay que cortar esas espinas para poderlas poner. Embalar. Ajá. Sí. Y estos datos, que es lo que nosotros le llamamos la etiqueta de datos, la etiqueta de campo, tiene en qué estado fueron colectadas, el nombre científico, quién lo determinó, uh-huh,
los datos del lugar exacto donde fueron colectadas, el tipo de vegetación, las características, si es árbol, hierba, arbusto, liana, con flores de qué color, porque a la hora que nosotros ya tenemos esa prensa, la tenemos que poner en una secadora, en donde la fuente de calor está abajo, puede ser eléctrica con unas resistencias o puede ser con gas, una pequeña parrilla pero conectada al gas para que se deshidraten las plantas. Uh-huh. Ya una vez deshidratadas es cuando ya las podemos manejar aquí, y el color de las flores con el calor cambia. Entonces las blancas se vuelven amarillentas, se vuelven raras de color a veces color crema, las azules se vuelven como púrpura, las rojas se vuelven más intensas o más claras. Entonces todos los tonos naturales cambian. Por eso es importante que cuando uno está en el campo anote las condiciones de la planta en natural, porque vamos a tener una clave de determinación que nos va a pedir los datos de los colores y de las texturas al natural. Uh-huh. Entonces por eso se hace esto. ¿Y fotografía no están todavía manejando y poniéndola aquí o algo así? Eso todavía no. O digital, es que digitalmente sí. Ya se digitalizó todo. Ajá. Todavía falta mucho por capturar los datos, y existe, si entra uno a Google, ahí en portal de datos abiertos de la UNAM, ahí puede uno revisar esto. Está la imagen y están los datos de la planta. Así que esto ya tiene. Y para fotografías no se acostumbra cotidianamente. A muy pocas personas toman o han tomado fotos, sobre todo los que están en cactáceas o en agaváceas. Son los que más toman, porque las agaváceas nada más es la hoja doblada y permanece prácticamente. Entonces el color es un mínimo. El color es lo de menos, mismo, sí. Sino que el agave puede medir 1.5 metros de diámetro, y nada más se corta una hoja o dos, y esa hoja además se rebana por el medio para quitarle la parte carnosa y poderla poner. Y con las cactáceas pasa lo mismo. No siempre tienen flores, o a veces la flor está muy alta. Entonces con una fotografía pues se puede ver. Y también las cactáceas sufren cortes diferentes dependiendo de la forma de la cactácea. Porque si es globosa, se corta con un jitomate, ¿sí? Ajá, sí. Para tener el ápice, la parte media y la basal. Y un nopal, que por ejemplo está así, se corta longitudinalmente. Y tiene varios años que se usa una técnica que es poner sal de grano, sal de mar, para deshidratar. Y la otra técnica es, que es la más antigua y la que se usaba, o se usa más, raspando la parte carnosa. Pero ahí se corre el riesgo de que se lleve uno demasiado carnita, parte carnosa, porque luego hay que meter a la secadora a que se deshidrate. Y si se le quitó demasiado, entonces se rompe la epidermis, porque lo que queda es la epidermis. Lo importante en las cactáceas son las espinas. O sea, si tiene flor, qué bueno, pero principalmente las espinas es lo que se utiliza más para la determinación. Si es una biznaga, que también son unas cactáceas muy grandes y muy gruesas, tienen como costillas. Bueno, la próxima vez que nos veamos, que les ponga yo mi puesto, les pongo ese tipo de plantas, se corta como una rebanada de sandía. Ajá. Y se quita la parte carnosa y ya nada más queda la costilla, que se puede seccionar, y entonces esos pedacitos son los que se montan. Aquí para el mantenimiento,
Después de salir de la secadora, ya que están frías las plantas, se meten a una congeladora a menos 30 o menos 32 grados por 72 horas y se evita que crezcan hongos, huevecillos de insectos o de arácnidos, o que las larvas o las pupas. Ahí sí, me gustan mucho los chapulines, pero otro tipo de insectos nosotros no los podemos permitir. Ningún tipo de insecto podemos permitir. Fumiga aquí porque entonces también. Se fumiga solo cuando vemos que hay alguna pequeña plaga. Pero cotidianamente no, y se fumiga en tiempo de vacaciones con piretrinas. Entonces, ya que están aquí las plantas, la mayor forma de conservarlas es no pasarlas como hojas de libro, sino tenerlas, pues aquí podemos usar sino pasarlas horizontales. Y si se fijan, tenemos pestañas de diferente color, porque como hacemos canje con herbarios en muchas partes del mundo, menos con África en directo, entonces tenemos las plantas que tienen la pestaña azul, son de Norteamérica. No tomamos en cuenta México. Norteamérica es Estados Unidos, Canadá, Groenlandia, porque Groenlandia florísticamente pertenece a América y políticamente pertenece a Europa. Entonces, todas las carpetas que tienen una pestaña azul van a ser de Norteamérica, ¿sí? De Carolina del Norte. Esta es antigua, de 1849. Entonces, son antiguas, pero todavía algunas las tenemos mezcladas en la colección. Pero tenemos unas más antiguas que están guardadas. O tenemos unos libros, porque también antes se ponían estos pliegos cosidos y encuadernados. Entonces son unos libros grandes. Grandes, sí. ¿Y dibujos? Algo antiguo. Hay algunas litografías de Velasco en la biblioteca, porque él trabajó en el instituto, lo que era Dirección de Estudios Biológicos. Él trabajó aquí y entonces él hizo muchas pinturas de plantas y de animales. Hay un libro especial de él, yo lo tengo. ¿No lo conoces? No lo conozco. Te lo voy a prestar un día. Y entonces, lo azul es para Norteamérica. Las carpetas que no tienen pestañas es México, que va del Río Bravo, que es el norte, al Istmo de Tehuantepec, que es un poquito antes de que empiece el sur y sureste de México. Y luego la zona sur-sureste, que es toda la península de Yucatán, más los estados de Chiapas y Tabasco, hasta Panamá, es lo que nosotros llamamos flora mesoamericana y tienen pestaña blanca. Y eso es un proyecto que se comenzó en en la década de los 80. Sí. ¿La que pusiste ayer no es de acá? No, es de acá. Está bien. Entonces, este proyecto lo comenzó el doctor Mario Sousa, que en paz descanse, que fue nuestro jefe de herbario y quien nos dio toda la infraestructura que tenemos hasta la fecha y nos dio la proyección internacional. Él era especialista en leguminosas y él también decidió que las plantas se separaran por regiones mundiales. Entonces, sí, muy buena idea. Y ahorita se ve todo muy lindo, pero fue una lucha intensa, fuerte. Sí, por supuesto. Duro. Pero fue el doctor Sousa con el doctor Gerrit Davidson del Missouri Botanical Garden y con otro doctor en el Museo Británico. Esas tres instituciones son la base del estudio de flora mesoamericana. Y nosotros, nosotros como institución, aunque Esteban fue a algunos lugares de Centroamérica, pero en realidad la responsabilidad era que cada país de Centroamérica hiciera sus estudios de colecta y de trabajo por familias
para ir haciendo los volúmenes de flora mesoamericana. Y en México, cada estado, cada universidad se comprometió a colectar para también aportar a flora mesoamericana, a pesar de que había gente de aquí colectando en esos lugares. Y entonces, como ellos colectan, tenemos el intercambio. Las carpetas con pestaña verde son para Sudamérica, las amarillas son para las Antillas, las moradas son para Asia y Oceanía, y aquí no tenemos, las de negro son, aquí no hay, negro es para Europa, y naranja, aquí hay una naranja es para África, y de África tenemos material, pero porque Q tiene contacto con herbarios en Nigeria y en Ghana, me parece, y entonces ellos se quedan con un duplicado, le mandan todo lo demás a Q, ellos determinan, ellos demás, y deciden cuando se puede mandarnos duplicados. Por eso es que tenemos algunos ejemplares africanos. Y ahorita pues esto es en general el trabajo del herbario. Y de los técnicos, cada uno de nosotros está responsable de el orden y el buen funcionamiento de cada sala. A mí me toca la de arriba, que ahorita está feita. Mira, está muy feita. ¿Qué dice usted? No, sí, porque ahí están yo estoy encargada del canje y ahorita tengo demasiado material pendiente que llega y que se tiene que ir. Sí. Entonces parece una bodegota. Ajá. Y como todavía no tiene completo este tipo de muebles, entonces aquí decimos de chile, de dulce y de manteca. Como los tamales. Hay de todo. Falta gente y aún así tienen mucho personal, yo veo. Sí, pero estudiantes haciendo también sus... Bueno, en total hemos de ser entre estudiantes, investigadores y técnicos como 800. ¿Cuántas son? Es que yo alguna vez en algún informe de director lo dijeron. Pues de técnicos académicos en todo el instituto creo que somos como 80. No llegamos a 800, pero investigadores son un poco menos, ¿no? Como 70, 75. Y estudiantes, no sé cuántos, porque hay... Sí, hacen TCU, o le llaman horas comunitarias, o ¿cómo le llaman aquí? Las horas... Servicio social. Servicio social. O sea, tenemos alumnos voluntarios, tenemos de servicio social. Haciendo práctica. Los que están haciendo su tesis de licenciatura y los que están en posgrado. Entonces, ahí sí, quieren saber. Yo creo que nos sobrepasan a los que trabajamos aquí. Y usted mencionó algo sobre la cantidad de miles de especímenes que tienen, de cómo es, cuántos, más o menos aproximadamente. Ya descubrió algo aquí. Bueno, por un lado, aquí está el ordenamiento que seguimos de acuerdo a Engler, ¿no? Y modificado por Dalla Torre. El número secuencial que le toca a la familia y el número secuencial que le toca al género. Que esto nos está indicando que este ya no es válido, que ahora pasó a llamarse Musaenda con este otro número. ¿Sí? Y ¿cómo podemos saber cuántos ejemplares llevamos? Porque todos están con un número que nosotros llamamos de folio. Los químicos le llaman voucher. ¿Sí? Y este es muy antiguo porque es apenas el 317,000. Y cuando nosotros llegamos aquí había 800,000 plantas. Y ahorita tenemos cerca de 1,490,000 plantas. ¿Sí?
Ese también es antiguo porque es 223.533. 1973. Y este es de China. Algunos ejemplares que han venido de China o de Rusia, lo único que entendemos es el nombre científico y la fecha. Yo tengo libros de insectos en japonés. Fíjate. ¿Y a poco lo entiendes? No, pues esa también es de China. Sí. Sí, antes aquí están escribiendo en inglés, pero cuando vienen las más recientes que vienen de Japón o de China o de Rusia, pues nada más el nombre científico. Y especies que estén desapareciendo, lo mismo, igual que con los insectos, igual que todo. Nosotros no podemos saber, con el herbario nosotros no podemos saber, eso tiene que ser trabajo. Y apareciendo campo. Sí, eso sí se ve. Nuevas Sí. especies, sí. Sí, eso tiene que ser trabajo de campo porque... Lo que hace Semarnat. Eso más bien lo hace Semarnat de acuerdo a todas las bases de datos que le llegan de todos los herbarios. Pero yo creo que los que más han de saber, los ecólogos, ¿no? Que estudian como poblaciones. Sí. Porque hay una dependencia gubernamental que tiene una publicación con el reporte de plantas en peligro de extinción o extintas o que corren riesgo, pero hay algunas reportadas que tal vez en algún lugar ya desaparecieron porque hicieron casas, tiraron por la madera, qué sé yo, pero la especie en sí no ha desaparecido porque está en otra zona. Entonces ellos la ponen como que ya es una planta extinta y no necesariamente. Es muy, muy, muy difícil de definir si realmente una especie está desaparecida. Que sí se puede, pero con muchos estudios, con mucho estudio de campo y de colecta. Y la estructura física, química de cada planta, qué cura, eso es otro estudio. Eso es otro estudio totalmente historia. diferente. Nosotros no podemos meternos en eso. Eso ya sería porque interminable. No es el trabajo original, no es el objetivo. ¿Sí? El trabajo, el objetivo es conocer la flora a través de la taxonomía y la sistemática y con apoyo de la biología molecular, de la anatomía, de estudios de polen, cromosomas, pero la parte química, mucho lo hacen los químicos que trabajan con plantas que saben o que intuyen que pueden tener algún compuesto secundario que puede servir para algún medicamento. Y lo relacionan con la familia. La familia sacan conclusiones y se intuyen también. Sí, a nosotros nos traen su colecta, nosotros ponemos el nombre científico y ellos hacen el análisis químico. Y ya en sus publicaciones ya podemos enterarnos qué encontraron y para qué puede servir. Y en el jardín botánico de aquí está todo el grupo de gente que trabaja etnobotánica, que es el estudio de las plantas útiles. Entonces lo mismo pueden ser comestibles que medicinales, textiles, para construcción, qué sé yo. Mucho lo trabajan para plantas comestibles y un poco para plantas medicinales. Tenemos aquí ejemplares que tienen cierto estudio para medicinal, pero son trabajos de estudiantes que han hecho o gente de fuera que hizo un proyecto de ese estudio y nos dona sus ejemplares,
o estudiantes aquí que trabajan con agentes de etnobotánica y hacen algún estudio de utilidad, puede ser medicinal o no, y la parte medicinal no es tanto de hacer el estudio químico, porque nosotros no tenemos tampoco las instalaciones de la preparación química para poder hacer eso, sino más bien es el trabajo en el campo con la gente de las localidades, donde pues tiene que haber un intercambio social primero, un entendimiento, un pedir permiso para hacer el trabajo, y que además haya alguien de ciertas familias del poblado que quieran, o una familia que quiera colaborar con el trabajo, y entonces esas personas acompañan al estudiante o a la estudiante y le van diciendo, pues le llamamos fulanito y lo usamos para tal cosa. La corteza, el nombre las vulgar hojas, y todo. el nombre la investigación vulgar, empírica es como... Exacto, pero el estudiante tiene de alguna manera la obligación de cortar una rama de este estilo para hacer sus ejemplares y poder determinar y ponerle el nombre científico. Porque un nombre científico puede tener varios nombres comunes por las diferentes regiones. Sí, definitivamente. O en una misma área pueden llamarle de diferente manera. Y a diferentes cosas con nombre científico le pueden llamar igual en varias partes. Entonces, el nombre científico, por lo menos para este herbario, no es base. Tiene que ser el nombre científico quien nos da la certeza de con qué están trabajando, de qué están hablando. Ajá. Es una combinación muy interesante y además bonita. Increíble. Es de admirar. Los felicito. Increíble. Gracias. Gracias por invitarme. De nada. Y entonces...